Bueno, seguridad de utilización de la temperatura de un cautín septenca. Bueno, el repetimiento sobre calentamiento del soldador eléctrico es un problema que actúa en un momento de realizar soldaduras de elementos eléctricos y electrónicos a pequeña escala. Al utilizar dicho soldador se emite gran cantidad de calor por medio del metal sin ningún límite, llegando a un nivel máximo por sobre su resistencia térmica. En el momento en el que se sucede esto, se da como resultado daños en los elementos de un circuito, levantamiento de pistas de una placa, consumiendo innecesariamente la energía eléctrica, exceso de temperatura innecesaria, además habilitar el propio soldador. En este caso, no sabemos cuándo se está sobrecalentando por sobre su límite, por lo que se implementa un sistema para controlar y medir dicha temperatura para evitar inconvenientes futuros. Sin embargo, el sistema de medición de temperatura actual es inexistente en la mayoría de soldadores eléctricos, por lo que hace el uso ineficiente de energía eléctrica, en uso inadecuado de calor producido por la punta, que a la larga producirá varios inconvenientes. La utilización del cautín con exceso de temperatura puede presentar inconvenientes al momento de soldar, como levantar las pistas de los circuitos impresos y causar daños permanentes en componentes delicados. Igual podemos ocasionar daños a los elementos eléctricos y electrónicos, que son muy variados. Además, se puede quemar las partes internas del cautín por el mismo hecho de no soportar altos grados de temperatura. Podemos decir que además de esos riesgos leves, puede haber riesgos graves, los cuales pueden provocar incendios y sobrecalentamiento. Los objetivos que nos hemos planteado para el siguiente proyecto es el objetivo general: implementar un sistema de medición y regulación de temperatura en el cautín para evitar futuros inconvenientes causados por el mismo. Los objetivos específicos son además implementar un circuito al cautín para evitar el exceso de temperatura innecesario, evitar que el cautín al utilizar se dañe y se queme, visualizar la temperatura a la que se está trabajando desde lo normal hasta cuando se excede, y regular dicha temperatura emitida por el cautín de una manera adecuada a lo necesario. Una de las necesidades por el cual realizamos el proyecto es por las medidas de seguridad para evitar riesgos graves y leves que se pueden causar por descuidos de estudiantes al trabajar con un aparato que emite temperatura en altos valores. Este dispositivo tendrá la función de mostrar la temperatura en la que se encuentra el cautín a través de LEDs de colores, con los que se puede mostrar una luz verde en el estado estable y óptimo de utilización, dos luces amarillas, las cuales me advierten el incremento de temperatura al pasar de un estado estable a un estado en el cual se está con la posibilidad de que se causen daños. Sin embargo, está en el rango de utilización, pero con advertencia. Una luz roja que advierte exceso de temperatura innecesaria, en el cual estará en un estado que causará daños y que además utilizará más energía eléctrica de la necesaria. Y si se encuentra en un rango alto, lo que se está planteado es disminuir la temperatura para que así comience con su ciclo de temperatura adecuado en el que debemos trabajar. De esta manera, utilizar solo lo necesario para realizar respectivos trabajos electrónicos. Bueno, les voy a explicar lo que es un soldador eléctrico. Un soldador eléctrico de estaño, o también conocido como cautín, es una herramienta eléctrica usada para soldar. Funciona convirtiendo la energía eléctrica en calor, que a su vez provoca la fusión de material utilizado en la soldadura, como por ejemplo el estaño. Lo que se hizo es simular el primer circuito, es el que es para medir la temperatura, en donde utilizamos una fuente continua de 12 voltios, utilizamos un juego de resistencias como se ven colocadas aquí, un termistor que lo hemos colocado aquí como el sensor que va a medir la temperatura a la que se encuentra. Utilizamos un integrado LM324 que sirve como comparador para mandar
voltaje mientras aumente la temperatura, y LEDs para que nos avise en qué nivel de temperatura se encuentra. Como podemos observar que en un estado de temperatura mínima se puede observar que se enciende una luz verde, que significa estado de encendido, comparando los voltajes del integrado LM324, donde este voltaje del primer paso no supera el voltaje del segundo paso. Entonces, vemos que mientras aumentamos la temperatura de nuestro termistor, en este caso estará conectado al cautín, por lo que la temperatura del cautín aumentará rápidamente, mientras seguirá disminuyendo la resistencia del mismo. Vemos que mientras aumenta la temperatura, también aumenta el voltaje de la primera fase. Cuando el voltaje de la primera fase supera al voltaje siguiente, entonces se encenderá la siguiente luz, que es la luz amarilla, motivo por el cual el sistema seguirá comparando. Mientras que sigamos aumentando la temperatura del termistor, vemos que llegará hasta otro punto máximo en donde se notará la presencia de una otra luz amarilla, comparando los siguientes voltajes. Mientras excede el primer voltaje al segundo, entonces encenderá la siguiente luz. Mientras la temperatura aumente, bajará la resistencia, por lo que hará que el voltaje de la primera fase iguale al voltaje de la segunda. Mientras esto sucede, aumentará la temperatura, se seguirán encendiendo los siguientes LEDs. Podemos ver que cuando la temperatura esté en un máximo excedido, se procede a encender la luz roja y sonará una luz de alerta. Para entender el funcionamiento del control de temperatura, lo primero que hacemos es conectar un osciloscopio a la salida de voltaje para obtener una onda senoidal. Al momento de girar a la izquierda el potenciómetro, podemos ver cómo varía el ángulo de disparo, haciendo más rápido el tiempo en que el tría conduce. Esto lleva a recortar un trozo de la onda. El voltaje desciende igual que la corriente. Baja la temperatura del cautín. Al girar el potenciómetro a la derecha, el tiempo de disparo se hace más lento, recuperando la forma y tamaño de la onda. El cautín nuevamente llegará a su máxima temperatura, ya que el voltaje y la temperatura vuelven a su punto máximo. Después de haber explicado el funcionamiento de nuestro circuito, de nuestro proyecto, vamos a explicar correctamente el funcionamiento que tenemos aquí en nuestro tema. Bueno, aquí nosotros tenemos un SEITEM, que viene a ser un proyecto el cual regula la temperatura del cautín y te advierte si es que el dispositivo se va a quemar o no. Bueno, aquí haciendo explicar El primer circuito que vamos a explicar el funcionamiento es el del control de la temperatura. Como no podemos ver en cámaras cómo aumenta la temperatura del cautín y cómo lo podemos controlar, lo vamos a hacer mediante un foco. Entonces, primeramente conectamos el foco y le damos encendido al sistema del control. Si le pueden enfocar la cámara, por favor. Ahí está. Entonces, como podemos ver, al momento de mover el potenciómetro, vemos cómo podemos regular la potencia, que sería esta potencia generada en el foco, es la misma potencia generada aquí en el cautín, con lo que en este momento el cautín estaría calentando a una temperatura mínima, a una manera de espacio, con una potencia mínima. En cambio, si
movemos la perilla para aumentar dicha potencia, entonces podemos ver que podemos aumentar también el tiempo de calentamiento del cautín. A medida que aumente la potencia con la que trabajamos, aumentará también el tiempo de lo que se va a calentar el cautín. Entonces, de esta manera nosotros podemos darle un control al sistema de cautín que hemos generado con nuestro proyecto, para de tal manera solucionar todos los problemas distintos que se presentaron como planteamiento. Bueno, como explicaron mis compañeros sobre todo el funcionamiento, ahora se preguntarán cómo vamos a hacer que medir la temperatura del cautín. Por mediante hemos creado el circuito con el LM324, que es un amplificador operacional, el cual lo utilizamos es porque puede soportar un voltaje de 12 voltios y sería muy recomendable para nuestro circuito. Entonces, los elementos que hemos utilizado para ese medidor es unas resistencias variables, un potenciómetro, también utilizamos un sensor de temperatura que es el NTC, trabaja o se comporta como un potenciómetro de 10K. Además hemos utilizado resistencias LEDs, como lo pueden observar aquí, son LEDs multicolores. Ahora vamos a crear el funcionamiento de nuestro proyecto. Lo damos en encendido aquí y se prenderá el foco, es que está funcionando nuestro proyecto. Ahora incorporamos al siguiente circuito encendiéndole aquí, se prenderá este foco. Pues ahora ya está conectado. Ahora le aumentamos la temperatura para que nuestro cautín se caliente de manera rápida con el circuito. Como podemos ver, aquí al momento de que se incremente la temperatura, los LEDs van a encenderse. Entonces tenemos que esperar porque, como bien sabemos, el cautín tarda tiempo en calentarse y tener su temperatura adecuada para poder soldar. Así que esperemos. Ya, como lo pueden ver, ya se encendió el siguiente LED. Entonces aquí significa que el LED, en este intervalo de estos dos LEDs podemos tener una soldadura perfecta. Cuando llegue aquí, en este momento podemos soldar y tener unos puntos de solda excelentes que nos servirán para mejorar nuestro circuito, y así evitaremos que todos nuestros elementos, nuestras pistas de nuestras placas no se vayan a romper. En este momento lo que indica es de que podemos soldar. En este momento es el momento óptimo en el que nosotros podemos utilizar el cautín para soldar de manera perfecta. Ya, y cuando se encienda el siguiente LED es ya cuando el calor de la temperatura del cautín se incrementa y podemos tener riesgos al tener los resultados esperados. Y ya, esa ha sido nuestra exposición, nuestro proyecto. Como lo pueden comprobar, funciona correctamente según los dos circuitos que hemos implementado. ¿Listo? But I swear I felt worse.